bienvenidos a un nuevo capítulo de La Curva Correcta. Antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy, queremos dar las gracias a todas las personas que nos siguen en la página de YouTube, en el canal, que se han suscribido y que siempre están compartiendo. En el día de hoy tenemos una invitada especial, muy especial. ¿Por qué? Porque es la vicepresidenta del Partido Republicano. Les presentamos con un gran agrado a mi amiga Marcela Weber. ¿Cómo está, Marcela? Muy bien, Gabriel, muchas gracias por esa presentación. Nuestra Una de las vicepresidentas, recuerda que somos Una varias de las las veces sí, vicepresidentas, así una de que las vicepresidentas. yo soy una más del equipo, así es que no, contenta de estar en tu programa, desearte mucho éxito, también sé que te ha ido muy bien, que has tenido grandes Muchas gracias. invitados, así es que bueno, a, a partir nomás, pues. Oye, Marcela, sí, como tú me dices, cierto, hay varios vicepresidentes. Eh, par- ¿cómo llegaste a la política? En particular, las preguntas, ¿cómo llegaste a la política? ¿Qué te pasó? Bueno, ¿qué nos pasó que aparecimos en esto? ¿Qué te pasa a ti en especial que te dio por meterte en la política? Bueno, yo creo que ver la situación país que teníamos, y la verdad es que a mí más que cualquier cosa fue el tema de la familia, todo lo que estaba cambiando en Congreso, con las leyes, en relación a los niños, a los padres, qué sé yo, la educación, y por ahí partió el bichito que empezó a picar. Entonces, bueno, justo coincidimos en el tema de que estábamos en campaña en ese tiempo, estábamos en el 2017, y se estaban viendo los rostros ya de los futuros candidatos a presidente, y en una de esas ahí vi a José Antonio, que fue la persona en el fondo que me incentivó a través de lo que yo veía de él, me incentivé yo a seguirlo, porque en realidad era una persona que me representaba en ese momento y era el que decía las cosas que yo sentía. Y así partimos trabajando, me sumé al equipo que había acá en Biobío, en todo el tema de sus firmas, del trabajo que se iba haciendo para darlo a conocer. Y de a poquito empezamos ya con la campaña, hasta que pude conocer a José Antonio, y bueno, y empezamos a tener una relación un poquito más estrecha, donde nos conocimos, siempre apoyando y en el fondo siempre estando ahí para aportar, para estar cuando él venía acá a la región, tratar de organizar cosas. Y llegó el momento en el que, bueno, pasó la campaña, ¿verdad? Pasaron las elecciones, José Antonio salió, bueno, con su 8%, que para mi gusto es bastante mentiroso igual, pero seguimos trabajando. Entonces él me ofreció hacerme cargo de la Coordinación Regional de Acción Republicana, y ahí igual con temor, porque tú sabes que cuando uno no viene de la política, yo con suerte había sido presidenta de curso de mis hijos, qué sé yo, cosas así, pero uno dice, pucha, si ya partiste, ya te atreviste, en realidad hay que continuar, porque el episodio era muy corto de campaña, y después dejar eso hasta ahí, siendo que había muchas cosas que se venían ya con el nuevo gobierno. Entonces tú dices, bueno, la comodidad de estar en la casa, de no hacer nada, es súper simple, y estar tranquilo en el fondo, porque estás con tu familia, ¿verdad? Gracias a Dios no nos faltaba nada, nosotros somos una familia donde los dos trabajamos, entonces, eh, si bien no tenemos una vida holgada, pero tranquila. Entonces, eh, tú te das cuenta que el sentido de la derecha se venía perdiendo hace mucho tiempo, y yo sentía que nosotros estábamos muy en silencio. Entonces yo creo que eso fue una de las cosas que gatilló a que yo siguiera en esto, porque tú dices, o sea, si no lo hago yo, no lo hace nadie. Y así espero que se hayan incentivado muchas personas, ¿verdad? Porque pensaban lo mismo, o sea, si no somos nosotros, ¿quiénes? Y de esa forma yo creo que muchos entramos a la política en el año 2017, a fines del 2017, principios del 2018, y seguimos en esto, trabajando, qué sé yo, apoyando, y aquí estoy, pues. Aquí estamos, aquí estamos. Y Exacto, me hace mucho sentido lo que tú dices, porque es más o menos lo que nos pasó a varios. Nos exacto. cansamos un poco y dijimos, ¿sabes qué tenemos que actuar? Si no actuamos nosotros, ¿quién va a venir a actuar por nosotros? Sí. Oye, Marcela, cuéntame, recién me dijiste en tu respuesta, viendo la realidad, lo que estaba pasando, tú eres de la octava región de Concepción en este caso. Cuéntanos cómo está el ambiente en Concepción, desde el estallido de violencia, que muchos le dicen estallido social, para nosotros es un estallido de violencia. Sí. ¿Cómo viste la realidad? ¿Cómo era el antes? ¿Cómo era el después? Yo conozco Concepción bastante bien, como te contaba antes del programa, y es una ciudad
potente, es fuerte. El de Concepción quiere su ciudad. Sí, la Cuéntanos verdad es que bueno, es como dormir y despertar. O sea, te quedas dormido en una ciudad y despiertas en otro lugar, porque en realidad era como que hubiese pasado un terremoto, peor que un terremoto, fue como una bomba atómica acá. O sea, yo que estaba en el centro de Concepción generalmente, ver la destrucción, cómo se fue dando esto, o sea, las calles, las tiendas, los locales comerciales, las galerías, los bancos, o sea, todo el centro y todos los alrededores de Concepción lo destruyeron. Entonces, cuando tú me dices, claro, para nosotros fue un estallido de violencia, fue de delincuencia, porque cómo saqueaba a la gente, o sea, tú podías ver cómo la gente arrancaba a los supermercados con los carros llenos, sacaban, destruían. O sea, ni siquiera fue como el terremoto, porque el terremoto acá, en el 2010, la gente entraba efectivamente a los supermercados y salía con los carros llenos, pero no destruía. Acá era destruir y quemar además, era saquear. Entonces, cuando tú veías a esa tropa de gente, que eran entre jóvenes, adultos jóvenes, qué sé yo, gente mayor, tú dices, ¿qué le pasa a las personas? O sea, ¿dónde están los derechos del resto? Porque nosotros en ese momento ya no podíamos ni transitar, pasaron muy pocos días, ya no había semáforos en las calles. Era como la ley de la selva, o sea, tú llegabas a una ciudad, era como que esto estaba recién comenzando a crearse, donde no había nada, no había leyes, porque todos se saltaban todo. Entonces tú dices, ¿qué le pasó a nuestro país? Porque en el fondo este era el reflejo de lo que nosotros veíamos acá en Concepción, pero el reflejo de todo el país, porque en todo el país, a lo largo del país pasó lo mismo. Entonces tú dices, ¿qué pasa? ¿Dónde están los políticos? Principalmente ellos, que son los que tienen que hacer cumplir las leyes, ¿y dónde están? O sea, más encima tú sabes que se empezaron a dar situaciones de reuniones para en el fondo llegar a un acuerdo. ¿Acuerdo de qué? Acuerdo con terroristas, acuerdos con delincuentes, y uno decía, ¿dónde está el presidente? ¿Dónde está la persona por la que nosotros votamos? ¿Dónde está ese programa de gobierno por el que nosotros votamos? Y hoy día no hay nada, y más encima el gobierno, el presidente, los diputados, los senadores, la gente que se supone que era de nuestro sector, que hay gente que siempre está trabajando para hacer surgir el país, estaban en el fondo cediendo más terreno todos los días en estas reuniones donde tú decías, chuta, ¿qué pasa? ¿Están amenazados? Tantas cosas tienen negativas ellos que la izquierda les puede sacar en cara como para decir a todo que sí, porque ya tú empiezas a pensar mal, o sea, yo Uno se, empiezo a pensar mal, pues, o sea, porque uno se está bien, o cuestiona sea, todo. yo creo que, o sea, hay negociaciones, yo creo que tú puedes hacer, y siempre uno debe conversar, yo eso siempre lo he dicho y lo avalo, pero cuando tú entras ya a conversaciones con gente que está destruyendo el país, con políticos que están avalando estas situaciones y que están defendiendo a los delincuentes, es que están avalando que entren al Congreso una tropa de delincuentes donde cuando entran son aplaudidos por esta extrema izquierda, tú dices, ¿qué nos está pasando? O sea, teníamos un país maravilloso, que si bien a lo mejor económicamente no estaba en el nivel que nosotros hubiésemos querido que estuviera, pero en el fondo eran todas situaciones que podíamos en el fondo superar y para avanzar en este periodo de 4 años, ¿verdad? Y dejar el país mejor puesto que como nos lo entregaron. Pero nos dábamos cuenta que en realidad todo lo que decía la izquierda, todo lo que decían los delincuentes, se iban avalando y resulta que el presidente iba cediendo y cada vez iba cediendo más y se iba corriendo esta barrera y yo creo que estábamos todos desencajados porque nadie entendía nada. Acá en Concepción, o sea, la cantidad de gente que quedó cesante, o sea, no le pongamos apellidos bonitos, digamos que el COVID fue el responsable, no. Acá la delincuencia fue la que dejó a mucha gente, a muchos comerciantes, a muchos trabajadores cesantes. O sea, la gente no podía circular tranquila por las calles. Exacto, totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que el COVID no hubiese afectado tanto si no hubiese habido un estallido de terrorista. Lo hubiésemos podido llevar de mejor manera. Eh, De todas Marcela, maneras. Marcela, cuéntanos, Acción Republicana, un movimiento social, ¿qué pasó? ¿En qué momento empezamos a ver el Partido Republicano? ¿Cómo nació el Partido Republicano? Bueno, yo creo que fue porque José Antonio, de hecho, siempre nos transmitía que él ya venía de un partido, tú sabes que él estuvo muchos ¿Qué años UDI? militando en la UDI, y,
Y él salió de ahí porque en realidad la UDI empezó igual a desviar mucho su camino, o sea, de acuerdo a los principios, a todo lo que eran los estatutos del partido originales, desde que fue fundado por Jaime Guzmán. Esto fue en el fondo igual cambiando, yo no sé si ellos cambiaron los estatutos, pero sí la gente empezó como a dividirse y empezaron también a apoyar ciertas medidas o ciertos cambios de leyes en el fondo que no era lo que nosotros buscábamos para nuestra nación o para nuestra familia, para nuestra sociedad. Entonces, José Antonio salió de ahí ya como cansado de lo que eran los partidos políticos y decidió formar este movimiento social político, Acción Republicana, el cual nació súper bonito porque en realidad éramos mucha gente que nunca habíamos participado en política. José Antonio siempre decía que él quería renovar la política, que él quería personas nuevas, caras nuevas, y la verdad es que nos costó muchísimo, porque piensa tú que un diputado, muchas veces que es cara conocida, para formar un movimiento se le hace mucho más fácil, pero yo, por lo menos acá, yo te estoy hablando de la región, o sea, una persona totalmente desconocida, que yo me dedicaba a mi trabajo, a mi casa, de repente que te dejen esta tremenda tarea de armar un partido, es tremenda tarea y es muy difícil, y empezamos a crear de a poquito grupitos, qué sé yo, de a poquita gente, empezamos a armar las comunas, teníamos varias comunas que fuimos armando de acuerdo a la gente que también se inscribió para votar por José Antonio, cuando queríamos el cambio en el 2017. Entonces, igual ahí nos empezamos a conocer, la gente se empezó a acercar ya cuando supieron que yo era coordinadora regional, y se empezaron a armar las comunas. Pero toda la gente igual decía, o sea, nosotros en algún momento deberíamos ser un partido político. José Antonio siempre decía que no. Pero en el trayecto de un año del movimiento Acción Republicana, se dio que todas las veces que José Antonio, el movimiento, quiso influir en el gobierno, siempre nos cerraron las puertas. O sea, en el fondo nosotros no existíamos. Por más propuestas buenas que llegáramos a lleváramos a este gobierno, a este presidente, todas las puertas se nos cerraban. O sea, nos empezaron a tratar de extrema, incluso gente de la UDI que conocía a José Antonio lo trataba de extrema derecha, haciendo que era esa extrema derecha. O sea, cuando tú dices hay que defender la familia, cuando tú dices hay que cuidar el tema de los impuestos, porque los empresarios finalmente son los que te dan trabajo. O sea, yo no defiendo a esos empresarios que son unos monstruos y que sabemos que existen en todos lados y que hay empresarios que son tremendamente abusivos con los trabajadores, pero también tenemos empresarios muy buenos que están preocupados del país, que tienen fundaciones a las cuales aportan mucho dinero, y cuando la gente dice, sí, pero aporta porque en el fondo, no sé, baja impuestos, pero él está aportando, está haciendo un aporte. O sea, hoy día, si no fuera por los grandes empresarios, no hubiésemos tenido la cantidad de ventiladores mecánicos que necesitábamos para la atención del COVID y que llegaron a través de nuestros grandes empresarios. Entonces, cuando tú empiezas a ver que además todo lo que es gobierno, que el presidente Piñera, como dice José Antonio, yo al día siguiente, dice José Antonio, salí a buscar los votos para el presidente Nos y consta. cumplimos y logramos que él fuera presidente, porque mucha gente no quería votar por él, pero al llamado José Antonio sí votaron por el presidente Piñera hoy día, y resulta de que él nos dio la espalda totalmente, o sea, le cerró hasta el WhatsApp a José Antonio, lo bloqueó de todo. Entonces, sus mismos amigos, diputados, que sé yo, que habían compartido muchos años, gente conocida que sabía cómo era él, totalmente bloqueado en los partidos políticos. Entonces ahí tú empiezas a decir, pucha, ¿qué hacemos si como movimiento no tenemos ninguna esperanza? Y nosotros sí queremos influir porque tenemos muchas buenas propuestas que presentar y no nos están escuchando. Entonces ahí fue cuando nació, y la verdad es que yo creo que los militantes aquí tuvieron mucho que ver también, porque los militantes pedían partido político. Y de esa forma se empezó a conversar de forma interna. Nos preguntaban a los coordinadores regionales qué era lo que nosotros escuchábamos. Yo transmitía para ella que en realidad la gente acá decía que tenía que ser partido, a pesar de que igual había un grupo minoritario que decía que no, que en realidad el movimiento tenía que continuar. Y la verdad es que nunca nosotros dijimos, sabes, que el movimiento se acaba y seguimos como partido. No, porque seguimos funcionando en paralelo. Y qué mejor, porque en realidad nuestro movimiento social, Acción Republicana, tiene llegada a todas las comunas, o sea, tiene llegada a la gente. Con José Carlos Mesa, que era el coordinador en ese tiempo, yo creo que José Carlos Mesa recorrió casi todo el país, comunas donde estaba José Antonio y donde él se empapaba de la realidad de cada comuna, de las necesidades de cada comuna. O sea, cuando tú me dices el estallido de violencia nació porque hay muchas diferencias, José Antonio lo tiene súper claro.
O sea, él yo creo que ha sido el único candidato a presidente que ha sido capaz de recorrer comunas que ninguna otra persona ha recorrido. Por lo tanto, cuando tú le preguntas a él, ¿sabes qué pasa? No sé, allá en el norte, no sé, a 10.000 pies de altura, él dice, no, yo estuve en tal parte, mira, ya las necesidades son estas, pasa esto, esto. Lo tiene clarito. Entonces, obviamente nosotros también nos íbamos empapando de esa sabiduría y del conocimiento que él iba adquiriendo en cada una de las giras y tratábamos de acompañarlo también en cada región. Por lo tanto, era súper necesario crear este partido y se tomó la decisión, si bien ya era como ruido de todo el país, pero fue una decisión que se tomó en un grupo bien cerrado y a mí me llamaron una noche, José Antonio me llamó muy tarde, de hecho justo fue en ese momento que acá pasó el tornado, acá en la región. Y nosotros como equipo Acción Republicana eran como las 11 de la noche, 10:30, 11 de la noche, estábamos en Talcahuano entregando café y sándwich a todo lo que eran las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿por qué las Fuerzas Armadas? Porque todos los equipos municipales recibían apoyo de alimentos, de vestibles, todo el día. Llegaban de la municipalidad en carros, en furgones y les entregaban fruta, qué sé yo, yogur, una serie de alimentos para que pudieran estar todo el día ayudando, pero las Fuerzas Armadas andan con ese roquín que tienen ellos como de batalla, y ese es su alimento diario. Entonces nosotros llevábamos el café, yo hablaba con el encargado, qué sé yo, de la tropa tanto, qué sé yo, del ejército, o de lo que era la armada, o de carabineros, qué sé yo, y me dirigía a todos y les preguntaba, ¿sabes qué? Mira, nosotros queremos entregar a los marinos o a los militares, queremos entregar un café, qué sé yo, un sándwich, ¿es posible? Y ellos lo ordenaban, o sea, bienvenido, imagínate de repente a las 10 de la noche, un café con un sándwich, Espectacular, distinto espectacular. a esas pócimas que tienen ellos que le echan agua, se los preparan y se los sirven, entonces, pucha, qué rico. Entonces, estábamos en eso nosotros cuando me llama José Antonio y me dice, Marcelita, ¿estás ocupada? Y le comento yo lo que estoy, pues. Y me dice, pero Marcia, me dice la hora que es, me dice tus hijos. No, le digo, yo sí, de hecho ando con una de ellas, con la más chica, le dije, yo me anda acompañando. Pucha, Marce me dice, mira, yo te estoy llamando, me dice, y me comenta lo que está pasando, y me dice, y tú eres una de nuestras vicepresidentas nacionales del partido. Y yo le digo, a ver, pero espérate un poquito, o sea, ¿qué hace una vicepresidenta? Entonces me dice, ¿qué estás haciendo tú hoy día? Bueno, le dije, ya te comenté, entregando sándwich y café. Entonces me dice, ¿y cuántos has entregado? Le dije, alrededor de 400, 350, 400 cafés y sándwiches a los marinos, le dije, a los militares y a los carabineros. Bueno, me dijo, ser vicepresidente de un partido es más fácil que eso. Así es que me dijo, espero, me dijo, que mañana antes de las 10 de la mañana, así, me dice, espero que mañana antes de las 10 de la mañana me mandes un WhatsApp con un dedito parado, así me dice, y no quiero nada más, o sea, no me digas, sí, voy por esto, no, el dedito parado y yo sé que tú estás con nosotros, me dice, y te vamos a avisar porque hay que estar en Santiago tal día, y listo. Y conversarlo con tu familia hoy día, ese tienes plazo para conversarlo hoy día con tu familia, y mañana antes de las 10, el dedito parado. Ay, Entonces genial. ya igual, era, o sea, tremenda invitación, obviamente. Eh, ¿Por qué yo? La verdad es que todavía no lo sé, porque nosotros nos preguntamos por Gabriel, o sea, viendo gente, yo creo que José Antonio tiene conocidos de trayectoria, personas muy conocidas en cada región, y el hecho de que me diga a mí, que en realidad yo también me había costado mucho el tema de formar el movimiento Acción Republicana, pero sí se había logrado crear un gran equipo. Tú dices, pucha, bueno, algo tendré, pero sí me motivó el tema de que yo dije, es verdad, no hemos logrado entrar a gobierno como movimiento, yo creo que como partido sí lo podemos lograr y nosotros queremos lo mejor para el país. Eso es lo que siempre hemos buscado y trabajar para todos, no para un grupo selecto. Entonces, cuando la gente decía, no, es que son de extrema, mentira. Y cuando salió esa frase de que somos de extrema necesidad, a mí me calzó perfecto. Y dije, sí, somos un Es lo partido de que extrema necesidad. es lo que es. Y yo creo que lo que cuando nos dicen mucho que somos de extrema derecha, yo los invito a ver los principios republicanos que están en nuestra página, Partido Republicano de Chile. Eh, los principios son tan claros, son tanto de sentido común, del bienestar de la familia, de respetar a la familia, respetar la vida, y la gente empieza a decir, pero entonces no, usted no tiene nada de extremo, nosotros somos un partido de sentido común, nada más. Exacto. Oye, es inolvidable el discurso, me acuerdo, para el primer aniversario de la Acción Republicana de Ignacio Urrutia cuando ya pidiendo el partido, era Porque como ya, claro, ¿no?
No, sin no podemos hacer censura, otra cosa. Exacto, sin sin censura. censura, sin censura. No, fue genial ese momento, fue genial. Sí, Pero que ahí ya dijimos, ya, tenemos sí. que ir formando como partido. Marcela, ¿en qué está el Partido Republicano en estos momentos a nivel país? ¿Está conformado a nivel todas las regiones? ¿Faltan algunas regiones? Te pregunto, yo sé, pero quiero que tú nos digas a nuestra gente que nos ve, que nos informes en qué está. Bueno, estamos ya con directivas regionales armadas en Coquimbo, en O'Higgins, Maule, Ñuble, Los Lagos. Hoy estamos en campaña regional en Biobío y en Araucanía, porque ya está inscrito el partido y estamos en campaña. El 12 y 13 son las elecciones acá en las regiones que estamos listas ya. Eh, no sé si decirlo en realidad porque creo que es una noticia que tiene que dar Santiago, que es muy, o sea, claro, desde ya es que es muy importante, pero tenemos una de las regiones más grandes ya completas también Oh, listas que ya se van a oh, presentar. Valparaíso estamos yo creo que casi listos, o sea, en este momento ya nos falta prácticamente la primera, segunda y tercera región y Aysén y Magallanes, entiendo, sí. los ríos, pero son muy poquitas firmas, Sí, faltan muy oscilan entre pocos temas, exacto. 150 y 250, 300 firmas. Exacto. Entonces ahí estamos, yo creo que ahora ya que terminamos esta región magnífica que pensábamos que nos iba a costar muchísimo porque es la que reúne más firmas, ahora ya nos vamos a dedicar de lleno a las otras regiones que son un poquito más Vamos pequeñas y que en realidad a empezar a apoyar. necesitan también de militantes para ser inscritas, exacto. Así es que ahí vamos a empezar a poner todas nuestras fuerzas también. Yo creo que toda la gente que nos está viendo más o menos ya entendió lo que iba a pasar. Así que, oye, El Marcela, mensaje, sí, fue sí, exacto. sí. Eh, Se nos viene el plebiscito. ¿Qué piensas tú acerca del plebiscito? ¿Qué piensas tú de cómo nació? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué vas tú? Yo estoy muy claro que vamos por el rechazo, pero cuéntanos un poco tu visión acerca del plebiscito de octubre. Bueno, como tú sabes, nosotros como Partido Republicano somos contrarios a este plebiscito. Insistimos hasta el día de hoy que ese plebiscito es inviable, que es un plebiscito forzado, Totalmente. que es ilegítimo, inmoral e irresponsable. Todo esto porque se dio en una condición de amenazas, de negociaciones que no correspondían, porque creo que nuestra constitución tiene todo para hacer cumplir la ley y no se hizo cumplir la ley, no se ocupó la constitución, no se tomó en cuenta, se vulneraron todas las leyes o lo que dice nuestra constitución fue vulnerada, porque ni siquiera el presidente fue capaz de hacer cumplir nuestra constitución. O sea, si bien los países tienen fuerzas armadas, ¿verdad?, que tienen que cumplir un rol dentro de un país, acá nuestras fuerzas armadas fueron además avasalladas, pasadas a llevar, entonces, y por una clase política de izquierda que en el fondo superó todo, porque en el fondo no, le quitaron todas las atribuciones a nuestras fuerzas armadas. Entonces, en vez de haber partido, por ejemplo, ese 18 de octubre, con un buen equipo de militares o de la Armada en la calle, que ellos están preparados para este tipo de revoluciones que hicieron esta gente, lo que se hizo fue mandar a los carabineros, a los militares, y en el fondo a exponerlos a una situación que nadie merece, porque yo como persona creo que tengo un montón de derechos y que no fueron respetados en ese momento. Por lo tanto, nuestras Fuerzas Armadas salieron a cumplir un deber pero con una tremenda barrera frente donde le dijeron, sí, ese es su deber, pero hasta aquí nomás, o sea, si a usted lo atacan, usted, no, Efectiva. córrase hacia atrás, porque en realidad no puede actuar, claro, entonces, si tú vas a mandar en el fondo de testigo a las Fuerzas Armadas a mirar cómo destruyen el país, o sea, yo creo que no es consecuente. Por lo tanto, este plebiscito para nosotros es tremendamente irresponsable, además de parte del gobierno, porque creo que no hicieron la pega nuestros políticos. Yo aquí en Concepción tenemos mira, no sé si decir desgraciado, inútil y además mentiroso y comunista y terrorista, senador Navarro, que es un señor que en el fondo está detrás de muchas de estas cosas y además detrás de todo el terrorismo de la Araucanía. Porque estos tipos son financiados por Venezuela, por Cuba, por estos países donde el narcotráfico, el narcoterrorismo funciona avalado además por los presidentes, por los gobiernos,
Y lamentablemente tenemos aquí en Chile más que él, o sea, no es solamente él, son varios. Aquí tenemos frente amplistas que están muy coludidos con este narcoterrorismo que existe y que lamentablemente esto fue, bueno, la izquierda es lo que tiene, la organización. Esto fue muy bien planeado, muy bien organizado y lamentablemente a nosotros nos pilló así, de brazos arriba, porque nuestra clase política se dedicó en el fondo, creo que a levantar el país económicamente en estos 30, 40 años, ¿verdad? A preocuparse de cosas que, mira, despreocupamos incluso la educación, porque ellos entran a través de la educación. O sea, si yo te digo, gracias a Dios hoy día todavía tenemos docentes que se dedican a educar a nuestros niños, pero tenemos un montón de activistas, profesores activistas de izquierda, que lo único que han hecho en todos estos años ha sido transformar las mentes de nuestros niños. O sea, los han formado en odio, en rabia, les han dicho que la desigualdad es culpa de la gente que tiene más dinero. Entonces, todo lo que han hecho ha sido un trabajo organizado, ellos nunca han descansado, pero nosotros sí nos quedamos. Entonces también es mucha culpa nuestra, de nuestro sector, y lamentablemente otros callaron, dándose cuenta, son cómplices pasivos en el fondo de todo lo que pasó en todos estos años porque se mantuvieron al margen viendo lo que estaba sucediendo. Entonces tenemos una clase política totalmente desprestigiada, que hoy día nadie los quiere. O sea, yo hoy día si tú me dices diputado, claro, el diputado Urrutia que saca la voz, ¿verdad? Pero el resto, ¿qué pasa con el resto? O sea, hoy día, gracias a Dios, con todo lo que pasó, toda esta destrucción que hubo, y después que se nos sumó además el COVID, tenemos algunos diputados y senadores del de Chile Vamos, que menos mal que se atrevieron a cruzar a este otro lado del rechazo, pero también tenemos algunos que se fueron al apruebo. Entonces, hoy día acá en Concepción, por lo menos imagínate que yo que circulo entre Concepción, San Pedro, Camino Coronel, mira, se ven palomas, ya que empezamos con la campaña del apruebo y rechazo, solamente palomas del apruebo. No sé, yo no he visto ninguna paloma del Ni rechazo, yo. no he visto nada del rechazo. Entonces, ¿quiénes tienen la plata en este país? Y la gente no abre los ojos. ¿De dónde viene ese dinero? ¿De dónde viene toda esa plata? Del narcoterrorismo. Si ellos están No, financiados por el narcoterrorismo. no, claro que el partido más rico en Chile es el Partido Comunista. Sí, estamos, Comunistas, son los que tienen más estamos cantidad de propiedades además. Y el Partido Comunista es un partido a nivel mundial. Entonces ellos financian todo y yo no entiendo cómo la gente no abre los ojos y no se da cuenta de que están financiando la destrucción del país. O sea, llevarte de un día a otro, imagínate nosotros con nuestra constitución funcionando, cuando la gente te dice, no, es que esto hay que mejorar. Sí, tú puedes mejorar todo en nuestra constitución, todo. O sea, lo vimos ahora pues, con el 10%. Piensa tú que la AFP era un tema para eliminar la constitución. Y hoy día nos exacto. damos cuenta que el 10% fue aprobado gracias a una modificación tránsfuga, pero una modificación que se le hizo a la Se pudo. Constitución. O sea, la Constitución te lo permite. Sí, ese es el tema. Exacto. Entonces, todo lo que hemos visto nosotros aquí, o sea, totalmente con el rechazo. Y con la segunda papeleta, que es lo que mucha gente nos pregunta, y yo no sé cómo estás ahí tú, pero nosotros después de conversarlo mucho, qué sé yo, de hecho no vamos a sacar ningún comunicado, y para la gente que ve tu programa, les comento, no vamos a sacar ningún comunicado porque vamos a dejar a la gente libertad de acción con la segunda papeleta, pero yo hablo por mí, y si tú entrevistas a otro vicepresidente o al mismo José Antonio, te van a dar su postura. Yo hoy día voy por la constituyente, no por la mixta. ¿Por qué por la constituyente? La mixta es 50% Congreso, 50% pueblo, por llamarlo de alguna forma, Exacto, ¿verdad? sí. En el Congreso no tenemos mayoría. Y además, la gran mayoría, o sea, gran parte de la gente de Chile Vamos o de nuestro sector se fue para el apruebo. Exacto. Por lo tanto, cuando tú dices mixta, son ellos mismos los que van a elegir a estos Ya vamos, asambleístas. ya vamos con la mitad perdida. Exacto. Entonces, no tenemos posibilidades ni siquiera de presentar a asambleístas de nuestro sector, porque en el Y fondo te la mayoría agrego, van a ser de izquierda. y te agrego otra cosa más. Recuerda que ese 50% que va a ser del Parlamento, la mitad tiene que ser mujeres. Y la mayoría de las Exacto, mujeres son de izquierda. Así que, exacto. ojo ahí, ojo ahí. Yo estoy muy de acuerdo con lo que me dices tú, Marcelo.
Por eso te digo, entonces la única posibilidad de que nosotros como sector podamos meter aquí asambleístas que vayan en el peor de los casos y que gane el apruebo, que yo espero que no, pero en el peor de los casos, la posibilidad mayor que tenemos de poner asambleístas que nos representen es con la Asamblea Constituyente, no es con la comisión mixta. Entonces, eso también, obviamente, es mi postura, y cualquier persona que esté escuchando puede averiguar, puede investigar más, pero la verdad es que es la mejor opción para nosotros hoy día. Totalmente estoy de acuerdo contigo, y de hecho por acá, por Santiago, yo creo que más o menos por la misma orientación donde vamos. Oye, Marcela, te quiero hacer una pregunta que a mí ¿qué te pasa cuando ves a un Joaquín Lavín, cuando ves a un Pablo Longueira, que tú uno lo imaginaba de nuestro sector político, y uno lo imaginaba, menos a Lavín no tanto, pero a Longueira uno lo veía como una persona fuerte de la UDI, amigo íntimo amigo de Jaime Guzmán. Uno ve a la Evelyn Matei, que van por el apruebo, y yo digo, ¿qué les pasó a estas personas? ¿Qué poder tan grande tiene este otro sector para que se vayan a la prueba sabiendo que están dándole la espalda a la Constitución que su propio amigo hizo? O fue uno de los que la redactó. A mí me sorprendió mucho la vuelta de Pablo Longueira con su declaración inicial, cuando dice que va por el apruebo y que quiere ser además presidente de la UDI. Uno dice, ¿qué está pasando aquí? O sea, además que nadie de su sector ha salido, o sea, yo no he visto una declaración, por ejemplo, de Jacqueline Van Rysselberghe que diga qué le pasó a este hombre, por favor. Cuando escuché a Evelyn Matei, te prometo que yo dije, no, o sea, para mí era como la mujer de hierro. Y tú Exacto. dices, ¿qué pasó aquí? Bueno, y ahí tú puedes darte cuenta que hoy día nuestros políticos están más preocupados de sumar votos que pensar en el país. Porque uno piensa, o sea, ¿qué personaje, de nuestro país que haya vivido toda la época pasada, que yo no la viví, pero por ejemplo, todo lo que fue el 73, el gobierno militar, etcétera, hoy día puede estar por el apruebo? O sea, ¿qué pasó ahí? Y en realidad la única conclusión que yo puedo sacar es que ellos están sacando cuentas de qué es lo más conveniente para ellos al momento de tirarse como candidato. Evelyn Matei, yo no sé qué le pasó, yo creo que esa señora, no sé si se dio un golpe en la cabeza antes de hablar, no tengo idea, porque yo consideraba que podría haber sido una tremenda contrincante, una tremenda posibilidad de ir a las presidenciales, mucho mejor que Lavín, obviamente. Y si yo lo veo fríamente, yo quiero que mi candidato, que es José Antonio Kast, o sea, vaya a la pelea con los mejores, pues. O sea, no Exacto, con un obvio. populista que hoy día dice una cosa, que se pasea por los canales de televisión, que comparte con, no sé, con Francisco Vidal, de tú a tú, así muertos de la risa. Entonces, No, y uno lo que de dijo, verdad, yo me acuerdo cuando dijo que en su gabinete tendría hardware. Ya, con eso ya, yo, o sea, o sea, ¿qué les pasa? Se dieron en la cabeza, están amenazados, le saben alguna yayita muy complicada por ahí que los tengan agarrados de alguna parte, pero tú dices, ¿qué le pasa a esta gente? O sea, ¿dónde están sus valores? ¿Dónde están sus principios? ¿Dónde está cuando ellos defendían un gobierno militar, por ejemplo? ¿Dónde está cuando ellos defendían el crecimiento de nuestro país? ¿Cómo había aumentado la fuerza laboral en nuestro país? ¿Cómo había aumentado el tema de la educación? Que tanta gente que teníamos antes que no sabía leer ni escribir, y todo eso fue aumentando. O sea, ¿cómo no ver que hoy día en nuestro país, o hace unos meses atrás, tú ibas libremente a un supermercado a elegir lo que querías comprar? Hoy día ni siquiera puedes hacer eso porque ya ni siquiera están tan abastecidos como antes. Ya no tienes la posibilidad de elegir, porque si tú ibas a un negocio en el centro para no ir a un gran supermercado, a lo mejor ese negocio ya no existe porque quebró. Tenemos los restaurantes cerrados, o sea, ¿cuántos grandes empresarios están ahí en el límite? ¿Cuántos se quieren ir? O sea, están destruyendo nuestro país, nos tienen a puertas de un plebiscito, de un maldito plebiscito, que en el fondo lo único que está haciendo es empobrecernos, dejar más cesantes, y piensa tú si se van además los empresarios, los grandes empresarios, o sea, ¿cuánto nos vamos a demorar en ser otra Venezuela? ¿Cuánto? Si votamos por Piñera porque no quisimos a Guiller,
ni menos a Artés, que nos ofrecía en ese tiempo, en la campaña, ya nos estaba ofreciendo una... ¿Te acuerdas que cuando él decía, Sí, nosotros estamos preparando todo esto porque nosotros vamos a la salir a la calle, revolución, nosotros vamos quería a declarar revolución. la revolución? Y tú dices, ¿qué nos pasó? Entonces, ¿sabes qué? Yo considero que nuestros políticos han sido muy cobardes, no han tenido la capacidad de defender, no han tenido la capacidad de sacar la voz, ni siquiera por su familia. O bien que están tan solventes que si pasa algo ellos son capaces de irse del país con su familia y dejar al resto aquí sufriendo, po. Yo no tengo esa posibilidad, no tengo la posibilidad de irme del país con mi familia, pero tenemos que seguir aquí aguantando. Entonces, hoy día tenemos que sentarnos en la campaña del rechazo, ya si ya no pasó nada con la suspensión del plebiscito, y tenemos que ir, ojalá, o sea, más encima no podemos ir ni siquiera puerta a puerta, como se hacía antes. Y estas redes sociales, estos programas de YouTube, de Facebook que han salido, son súper importantes porque en el fondo tenemos que ser capaces de llegar a la gente y tratar de convencer de que no es lo mejor la Asamblea Constituyente, y no es mejor porque lo que buscan en el fondo, la Asamblea Constituyente, como siempre lo ha hecho la izquierda, es equiparar hacia abajo. O sea, escuchar a la Carol Cariola en el Congreso, cuando partió toda esta revolución, decir que ellos su sueño es llegar a ser un gobierno socialista para terminar en un gobierno comunista, y cuando ella va a ser feliz cuando sea capaz de ir a entregar, o el gobierno sea capaz de entregar a toda nuestra población cajas iguales para cada familia. O sea, yo digo, ¿en qué estamos, por favor? Nuestras libertades, ¿dónde están? Si lo que quieren ellos es manejarnos. Entonces, ¿cómo los hacemos entender de que esto no es viable? O sea, es viable para ellos, porque nos van a llevar en el fondo a coartar todas nuestras libertades, nos van a manejar. Entonces está Eso claro, lo que ellos quieren, está claro, lo que ellos quieren es que seamos todos iguales, pero igual de pobres, es igual de pobre. como, Pero como, si como en lo ninguna dijo parte, Camila Vallejo. ¿dónde ha funcionado? Si, dame un país, un ejemplo. China capitalista, comunista capitalista. Exacto, Entonces, sí. Es que claro, entonces, es fácil ser comunista, sí. claro, de todas maneras. No, y ellos, pues imagínate, o sea, tenemos un senador Navarro que vulnera todas las leyes, que se salta todo, que cuando se accidenta lo pasa como accidente de trabajo, siendo que anda disfrutando en la nieve, que entra a una clínica y hay que tener todo especial para él porque es un senador de la República. O sea, hoy día imagínate, ¿cómo se llama este señor que fue hoy día que era la votación para Hugo Gutiérrez. Hugo Gutiérrez? O sea, imagínate Hugo Gutiérrez hoy día con 7 votos a favor, en el fondo, de que no sea destituido. O sea, ¿de qué No, estamos hablando? y lo que a mí yo lo vi después su Twitter después y burlándose de que el pueblo había ganado es terrible, de Terrible. verdad. Yo no, yo, ¿sabes? Yo, una de mis opiniones es que en las próximas elecciones, si la gente no empieza a evaluar su voto, si la gente no empieza a darse cuenta que la gente que está en este momento, los políticos actuales, no los cambiamos. ¿Por qué? Porque están pensando netamente, y esta es mi opinión, están pensando en su bolsillo y no están pensando en ¿No? las personas, en el ciudadano común y corriente. Y mientras lo sigan Exacto. haciendo así, estas cosas no van a cambiar, esto va a seguir todo igual, y vemos por eso que hay gente que se cambia de un bando a otro, que uno se vuelve socialdemócrata cuando fue pagado, todo su estudio fue pagado por el gobierno militar, y ahora es un socialdemócrata. O sea, ¿de qué estamos hablando? Así que yo invito a toda la gente, por favor, en las próximas elecciones, evalúen su voto, estudien a sus candidatos, porque es la solución, y no voten por los mismos. Es terrible. Exacto. Tenemos que tener Oye, un renuevo en la política, exacto, renovar la política, y creo que este es el momento, el mejor momento para renovar la política es ahora. de todas maneras. Marcela, cuéntanos, tú tienes un programa también. Cuéntanos, Tenía, porque lo tenemos stand-by. El ¿de qué se trata? Republicanos Cuéntanos, 21. República 21, exacto. Sí, Republicanos 21 nació en realidad porque, bueno, pues, pensaba en el año 21 que se venían muchos cambios, ¿verdad? Elecciones, etcétera. Y era un programa para enseñar a la gente, para estar comunicado. La gente nos preguntaba, nos atacaron muchísimo al principio, después ya gracias a Dios teníamos gente que nos defendía, pero inició de esa forma. Fíjate que para el primer programa se dio que nos llegó una solicitud de ayuda para una familia de Curanilahue que se le había quemado su casa, se había quedado en la calle,
donde la señora se dedicaba a coctelería, pastelería y esas cosas, y tuvo que irse a vivir donde su mamá con sus niños, su pareja a la casa de su familia, y bueno, nos llegó esta solicitud de ayuda y empezamos a hacer una campaña, y gracias a Dios y a la colaboración de nuestros militantes, de personas que están siempre con nosotros apoyando, nosotros dijimos ya, ok, ¿qué le llevamos? O sea, todos nos decían hay que llevar ropa, alimentos, qué sé yo, los enseres, todo lo que tú pierdes de ayuda. Entonces dije, no, pero es que en realidad eso no los va a ayudar. Entonces vimos que como ella ya era coctelera, ya hacía pasteles y cosas, dijimos ya, arreglémonos y tratemos de llevarle un horno industrial o semi-industrial. Entonces, a comunicarnos rápidamente con nuestros empresarios, personas independientes, qué sé yo, que muchos nos siguen, pero que no son militantes del partido, y así nos empezaron a llegar aportes hasta que de repente dijimos, ya, lo podemos hacer. No dijimos nada, obviamente, no nos comprometimos, pero fuimos a comprar el horno, compramos muchas cositas que le iban a servir a ella, moldes, qué sé yo, de todo, y se lo fuimos a dejar. Y cuando se lo fuimos a dejar, nosotros le preguntamos a ella si era posible que grabáramos esto, porque había nacido de ayuda de otras personas. Nosotros éramos el canal en el fondo que había servido para esto, pero que muchas personas habían ayudado para que nosotros pudiéramos llevarle esta ayuda, y que era súper necesario agradecerlo en pantalla, y además por la situación que estaba viviendo el país, seguramente más gente nos iba a pedir ayuda, entonces era bueno también que las personas supieran qué podían aportar a nosotros para nosotros ir en ayuda, porque hay mucha gente que no le gusta aparecer. Entonces te dicen, no, mira, yo te ayudo con esto, pero no, yo no quiero ir. Entonces, pero para que ellos vieran que esta ayuda concreta estaba llegando. Ella feliz nos dijo que sí, que no había ningún problema, de hecho después lo subió a su página y todo. Y bueno, de esa forma se fue gestando que finalmente en casi todos los programas de Republicanos Sí, 21 exacto, nosotros ayudamos, ayudamos. partíamos, sí, Exacto. con la ayuda. Mira, llegamos a campamentos, yo te puedo decir que primera vez que yo conozco la realidad de un campamento, yo nunca había estado en un campamento. Tú conoces gente pobre, eh, pero llegar a situaciones donde de repente la gente no tiene que comer, eh, te llega y te toca fuerte. Entonces, Sí, tú dices, en Chile la gente no se muere de hambre, es verdad. Cuando la izquierda dice aquí en Chile la gente se muere de hambre, eso es mentira. La gente no se muere de hambre. Pero que hay muchas personas que sí necesitan ayuda, es verdad, necesitan. Sobre todo después de este estallido de violencia, que mucha gente quedó cesante, gente que trabajaba, por ejemplo, en sus carritos de esta comunidad, que eran 160 familias más o menos, o sea, eran alrededor de 600 personas o más, donde había más de 100 niños menores de 10 años, donde había guaguas que necesitaban pañales, leche, abuelos. Y este campamento lo fuimos a conocer, y la verdad es que el ver niños, Gabriel, ya para mí fue chocante. O sea, tú no ves niños desnutridos, generalmente no, son todos gorditos, rellenitos, pero saber que ese niño hoy día no tiene almuerzo en su casa porque ninguno de sus papás puede salir a la calle por el tema del COVID a vender, por ejemplo, las verduras que vendía, terrible. eso es una cuestión que te desgarra por Sí, dentro. por Entonces, favor. empezamos a ayudar, llevamos ayuda a campamentos, llevamos ayuda a familias, llevamos ayuda a pastores, porque hoy día tú sabes que los pastores con este tema, no todos los pastores trabajan, tienen un trabajo como dependiente o como empresario o como independiente, qué sé yo, que tienen sus negocios. Hay muchos pastores que se dedican al pastoreo, a llevar su iglesia, y viven del diezmo. Y con este tema de la suspensión de las reuniones, ellos estaban sin Sí, está recibir complicado. un peso y sin tener. Entonces, claro, las señoras empezaban a hacer sopaipilla o cositas en su casa para vender, para comprar el pan en el día, para comprar el kilo de arroz, qué sé yo. Entonces nosotros igual empezamos ahí a gestar, qué sé yo, con los grupos de pastores, y llevábamos, no sé, al concilio de pastores de Talcahuano, ¿cuántos pastores están en situación de crisis? No sé, 6 pastores, ya, llevábamos 6 cajas para allá. En Arauco, ¿cuántas? No, acá en Arauco son 3, en Curendahue son 5, en Leu son 4, ya, hay que llevar 16 cajas, llevábamos las 16 cajas de alimentos. ¿Okay? Pero eran cajas de alimentos que nosotros tratábamos de poner de todo, o sea, nos preocupábamos de que tuviera de todo la cajita. Así es que, y ahí, bueno, empezamos, como te digo, a hacer mucha ayuda social, mucha gente nos ayudó, y feliz, pues, o sea, el ver esas situaciones y saber que estás entregando un granito de arena es súper importante para nosotros, porque si bien nosotros igual siempre hemos aportado, pero si nosotros aportábamos con solamente lo nuestro, no nos alcanzaba para una caja de las que llevábamos.
apoyamos a un circo que se quedó acá varado en Talcahuano, porque justo los pilló el COVID, por lo tanto no pudieron empezar a hacer sus funciones. Y si bien el circo siempre tiene recursos, pero pasados 2 meses o 3 meses, Sí, donde los estás recursos pagando están un arriendo acabando. por el lugar, claro, y más encima nos enteramos que había una guaguita recién nacida en el circo, entonces igual llevamos ayuda para allá, ellos estaban felices, o sea, toda la gente muy, muy agradecida, y yo creo que esas son las cosas que, bueno, eso dentro del partido, pero en el fondo lo hacíamos como republicanos 21 y con mucha gente de Acción Republicana, y que nuestro movimiento es el que se mantiene vivo, que es ayuda social directa a las personas. Así es que, mira, ha sido bastante gratificante toda esta situación, muy triste también de ver todo lo que está pasando y lo que sigue pasando, porque la cesantía sigue aumentando. Eh, el paro de los camioneros, por ejemplo, yo pensé de verdad que iba a durar más, y yo esperaba que durara más, porque primero la prensa mintió, no sé si tuviste las imágenes que subieron, no sé si en uno o más Sí, canales de televisión, yo la vi en Megavisión, cuando mostraron las góndolas vacías, las o góndolas sea, de Londres, de Londres. claro, de Londres. Sí. Entonces, esta presión, porque ellos tienen ganado los medios de comunicación, tienen ganado los periódicos, tienen ganado todos los espacios, y la calle la tienen ellos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros hoy día? Si nosotros salimos a la calle, ellos nos atacan. Ellos salen libremente a la calle porque Bueno, nosotros no somos sabemos, así. recuerdo lo que le pasó a Fabián Durán en San Bernardo, Exacto. con la marcha del rechazo. Exacto. Entonces, ellos atacan a las personas. Entonces, nosotros por temor muchas veces no salimos. Yo aquí he salido, me he enfrentado a gente gritándome aquí en la cara. Pero yo con toda mi calma tratando de decir, oye, pero no me grites, pero baja los decibeles, conversemos. Pero tú te das cuenta que hay gente que actúa sin razón. Hay gente que es como que la izquierda programa robot y los programa desde la escuela. Entonces, cuando estos niñitos ya están en el colegio, piensa que todo esto desde el estallido, el 18 de octubre, partió tomándose los liceos, los emblemáticos en Santiago, el Instituto Nacional, Sí, y lo hacían panoramas. pruebas, pues, hasta dónde podemos llegar, hasta que se dieron No, y cuenta no que dejaban, lo que es peor, que no dejaban, que ellos hablan tanto de la libertad y no dejaban que la gente que quería estudiar pudiese hacerlo. y son minorías, siempre son minorías, entonces eso es lo que da pena, porque el gobierno no actúa sobre estas minorías que son delincuentes y terroristas. Entonces, ¿cómo no va a ser más fácil atacar este núcleo de estas células, porque ellos actúan como células? ¿Cómo no va a ser más fácil atacar a estas células que ir en el fondo a defenderlos y dejar que la gente de trabajo siga siendo vulnerada en todos sus derechos, que es lo que pasa en la Araucanía y aquí en el sur de la provincia de Arauco? O sea, los camioneros se bajaron, ¿cierto? Depusieron su paro, pero resulta que a las horas ya estaban acá en Quibico quemando 2 viviendas, atacando la Araucanía. Entonces, ¿de qué me habla el gobierno cuando dice nosotros vamos a negociar? ¿Qué miércoles vas a negociar con un terrorista? Si con los terroristas no se negocia. Ellos no quieren negociar, ellos quieren el poder. Listo. O sea, Exacto, a ellos no les interesa sentarse en una mesa a hablar con el intendente, no, ellos quieren el poder, ellos quieren el poder a través de la fuerza. exacto. Oye, Marcela, se nos está yendo el tiempo. Súper rápido. Agrade- sí, agradecerte inmensamente que hayas aceptado nuestra invitación. No, gracias a ti, Gabriel. Hablo De mucho. verdad, no, pero genial, si para eso es, si para eso es, si quieres, yo no soy yo que tiene que hablar, estoy la que tiene que hablar, pero te conocí un poco más, supimos más también del Partido Republicano, de la realidad de lo que hay, lo que pasa un poco en Concepción, en esta región, en la Araucanía también. Y insisto, agradecerte que hayas aceptado nuestra invitación, espero que nos podamos ver pronto. Y no sé, me gustaría que antes que nos despidamos, que le dé un mensaje a toda la gente que nos está viendo acerca del plebiscito, lo que tú quieras, ahí para que te despidas. Ya, mira, antes que cualquier cosa, bueno, comentarles que ya les dije, estamos en elecciones, vamos con nosotros con una lista que es la lista número 1, que es representada, encabezada por Guido Hernández, que es el presidente. Tenemos personas representativas de las 3 provincias acá, queremos que sea, ojalá Dios quiera gane nuestra lista, porque en realidad es una lista que representa, mira, tenemos profesores, tenemos empresarios, tenemos pequeños empresarios, tenemos ingenieros, tenemos de todo en esta lista, y la verdad es que son muy representativos. Tenemos de la comuna de Talcahuano, Concepción, Chihuayante, Arauco, Los Ángeles, Coronel, Lota, San Pedro, tenemos
de todas, o sea, no de todas, porque acá son 32 comunas, pero tenemos de la mayor cantidad de comunas que pudimos ingresar. Son todas personas que han trabajado con nosotros desde Acción Republicana, algunas que no son muy conocidas, porque tú sabes que mucha gente trabaja como en silencio, pero se vieron muy sorprendidas cuando se llamaron a estas personas para pedirles que incorporaran esta lista. La verdad es que sorprendidas y muy agradecidas y con todas las ganas de hacerlo bien. Personas honestas, transparentes, personas que no vienen de la política, no vienen con una trayectoria política, pero que tienen todas las ganas de hacer las cosas lo mejor posible. Tenemos armado un equipo además en paralelo con gente, con políticos de renombre, que nos van a apoyar en todo lo que es el elegir los concejales, si es que es necesario los asambleístas, que ahí no sabemos cómo va a ser, pero tenemos un tremendo equipo formado acá en Concepción. Y bueno, pedirle a la gente que apoye esta lista 1, que apoye a nuestros consejeros. Y con respecto al plebiscito, bueno, pedirle a las personas que se informen. Yo creo que hoy día lo más importante es el voto informado. Tenemos un derecho, pero también tenemos un deber. Nuestro derecho es que después de los 18 años tenemos el derecho a voto, pero nuestro deber es acercarnos a votar. Hoy día se dijo que las personas mayores de 60 años van a tener horarios especiales para votar. Yo de verdad que les pido que con todo lo que está sucediendo en nuestro país, sabemos que hay personas que van a estar más expuestas que otras, que tienen enfermedades muy complicadas. Obviamente el que no pueda ir no debe ir a exponerse, pero los que saben que sí pueden ir con sus resguardos, sus protocolos de seguridad correspondientes, por favor vayan y voten rechazo, porque hoy día lo único que puede salvar a nuestro país es el rechazo. O sea, después viene una tarea más importante si gana el rechazo, que es renovar nuestra política y sacar a todos estos comunistas que están haciendo daño al país y que quieren llevarnos a un Venezuela. Por lo tanto, hay que tener muy claro quiénes son ellos, nuestros representantes regionales. Hay que renovar esta política, hay que darle oxígeno a esta política. Y tenemos gente muy buena que puede hacerlo muy bien. Nadie nació sabiendo, todos podemos aprender, pero yo creo que las personas que tenemos buen corazón y que queremos lo mejor para nuestro país, podemos hacerlo mucho mejor que estos desgraciados que están comiéndose nuestro país y además burlándose de toda la gente, llamándolos a votar por el apruebo. Así es que, por favor, yo de verdad, la información ante todo y voten rechazo. Muchas gracias, Marcela. De verdad, ha sido un agrado conversar contigo, volver a verte después de bastante tiempo, hace casi un año que Sí, no nos veíamos. Gabriel. Sí, más o menos del aniversario. El aniversario, sí. El aniversario, sí. Así que muchas gracias, saludos a todos por allá. Y nosotros acá nos despedimos. Yo antes de despedirnos quiero decir dos cosas, que lo dijo Marcela recién. Se vienen dos episodios importantes, se viene el plebiscito y se vienen luego nuevas elecciones municipales para nosotros. Les pido, por favor, a toda la gente que nos ve, renovemos la política. Renovemos. Hay gente muy capaz, nueva, que no está contaminada con todo esto que está pasando, con todo lo que ha pasado, que piensan sí piensan siempre en las personas que votan por ellos, que lo eligen, que es lo que tiene que hacer un político, es representar, y no llenarse los bolsillos a costa de la gente que vota por ellos. Y acerca del plebiscito les pido que se informen. Toda la gente que tiene pensado votar por la prueba, les pido que se informen, porque si ustedes se informan y estudian y analizan la situación, van a terminar votando por el rechazo. Así que esta es la curva correcta, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gabriel, chao, José, gracias, que estén súper bien.